La historia se adapta a los sentimientos del momento, pero su esencia persiste. Desde las guerras del opio en China hasta la historia de Minidin. He aquí 20 hechos históricos más terribles. Número 20. Las guerras del opio en China. Mediados del siglo XIX marcó un momento crucial en la historia china moderna con las guerras del opio. El primer conflicto, entre 1839 y 1842, enfrentó a China y Gran Bretaña. Posteriormente, en la Segunda Guerra del Opio, de 1856 a 1860, una China debilitada se enfrentó tanto a Gran Bretaña como a Francia, lo que supuso la derrota de China. Las condiciones de la rendición fueron duras. China tuvo que ceder Hong Kong a Gran Bretaña, controlar la apertura de los puertos del tratado al comercio exterior y conceder privilegios especiales a los extranjeros en esos puertos. Para mayor complejidad, China tuvo que hacer frente al aumento de la venta de opio británico dentro de sus fronteras. Esto se racionalizó en el contexto del libre comercio, con poca consideración por los impactos negativos sobre el gobierno chino y su pueblo. Existen varias perspectivas sobre los motivos de Gran Bretaña en las guerras del opio. Algunos sostienen que se trataba de defender los principios del libre comercio, mientras que otros afirman que fue impulsada por la necesidad de Gran Bretaña de salvaguardar su reputación internacional en medio de los desafíos en otras regiones. Desde el punto de vista chino, la Primera Guerra del Opio marcó el declive de la China imperial tardía, iniciando lo que hoy se denomina el siglo de la humillación. Los historiadores chinos actuales ven las guerras como actos agresivos que les enseñaron la dura lección de que estar por detrás invita a la dominación. Esto influyó en la posterior revolución china contra el imperialismo y el feudalismo. Número 19. La Gran Guerra del Emú en Australia. Si creías que las guerras eran un asunto exclusivamente humano, prepárate para un peculiar conflicto que tuvo lugar en Australia durante la década de 1930, un acontecimiento conocido como la Gran Guerra del Emú. Tras la Primera Guerra Mundial, Australia se encontró con una crisis agrícola agravada por un adversario inesperado, los emús. Estas grandes aves no voladoras migraban hacia el interior en cada temporada de cría, encontrando irresistiblemente atractivas las tierras recién cultivadas de los agricultores del oeste australiano. El resultado eran importantes daños en las cosechas. Desesperados, los agricultores, muchos de ellos exmilitares, pidieron ayuda al gobierno australiano. En respuesta, el gobierno envió una pequeña fuerza militar armada con ametralladoras para sacrificar a la población de emúes. Sin embargo, los resistentes y ágiles emúes resultaron ser unos oponentes formidables. La incapacidad de los militares para controlar la situación, unida a las protestas públicas por el trato dado a las aves, llevó a la retirada de la operación. En un cambio estratégico, el gobierno adoptó un sistema de recompensas para hacer frente a la población de emúes, y este enfoque resultó más eficaz. Este peculiar episodio de la historia australiana sirve para recordar los desafíos inesperados que pueden surgir en la gestión agrícola y las complejidades de los conflictos entre humanos y animales. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 18. Hitler y Disney. Adolf Hitler, conocido como una de las figuras más terribles de la historia de la humanidad, orquestó una dura campaña contra los judíos que desembocó en la devastadora Segunda Guerra Mundial. 6 años de intensas batallas causaron destrucción generalizada, devastación económica y la pérdida de millones de vidas. A pesar del tiempo transcurrido desde la muerte de Hitler, recientes descubrimientos arrojan nueva luz sobre su inesperada afición por las películas de Disney. Mientras prohibía las películas americanas por sentimientos antiamericanos, consideraba Blancanieves y los 7 enanitos de Disney la mejor película de animación. Durante la visita de Roy Disney a Alemania en 1938, uno de los fundadores de Walt Disney Company, Blancanieves fue vendida al Ministerio de Propaganda nazi. Sin embargo, se dice que la copia fue directamente al cine privado de Hitler, sin ser vista por el público alemán. Sorprendentemente, Hitler, tanto en su época de estudiante como más tarde como dictador de la Alemania nazi, mantenía la afición de dibujar personajes de Disney a diario y ver dibujos animados después de cenar.
A pesar de estas aficiones, es esencial reconocer que estas actividades no le convirtieron en una persona más amable. Dibujos de 1940 recientemente descubiertos con personajes de Blancanieves y los 7 enanitos y un boceto inacabado de Pinocho confirman el genuino amor de Hitler por Disney. Número 17. El sitio de Leningrado. El sitio de Leningrado fue un prolongado bloqueo militar emprendido por las potencias del eje contra la ciudad soviética de Leningrado, actual San Petersburgo, en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. El asedio comenzó el 8 de septiembre de 1941, cuando el ejército nazi intentó orquestar un ataque. A pesar de su determinación, las tropas no pudieron lograrlo. A lo largo de los 872 días de bloqueo, las tropas alemanas y finlandesas cortaron los suministros, dejando solo una ruta fluvial a través del lago Ladoga. Como conexión de la ciudad con el mundo exterior, los habitantes de Leningrado se enfrentaron a una de las peores hambrunas de la historia, que provocó una reducción de 1/3 de la población de la ciudad a menos de 800 personas en poco más de 2 años. El crudo invierno trajo consigo escasez de alimentos, madera, carbón y gas, obligando a la población a sobrevivir a las fuertes heladas sin los recursos adecuados. A medida que crecía la desesperación, surgieron informes sobre el aumento del suministro de carne. Aunque en un principio se atribuyó a la carne de caballo y perro, ahora es evidente que los residentes recurrieron al canibalismo, con más de 2 casos registrados durante el periodo, aunque es probable que la cifra real fuera mucho mayor. Este bloqueo es uno de los más largos y destructivos de la historia, y se caracterizó por el asombroso número de víctimas que sufrió a lo largo de su duración. Número 16. Canciones lascivas de Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, célebre compositor, dejó una huella indeleble en el mundo de la música. A pesar de su corta vida de 35 años, su prodigioso talento, que incluía un notable oído musical y dotes de improvisación, le llevó a convertirse en el miembro más joven de la Academia Filarmónica de Bolonia a la edad de 14 años. Siglos después de su muerte, las composiciones de Mozart siguen cautivando al público de todo el mundo. Contrariamente a la percepción que se tiene de un músico clásico, la personalidad de Mozart distaba mucho de ser convencional. Junto a sus obras maestras, escribió varias canciones con temas poco convencionales e incluso vulgares. En 1782 compuso un canon musical con 6 temas, pero el título, un tanto indecente, llevó al editor a modificar la letra para asegurar una mayor aceptación. Otra composición giraba humorísticamente en torno al acto de ir al baño sin salir de la cama. Mientras que algunas piezas estaban destinadas a los amigos, otras desafiaban provocativamente las normas sociales. A pesar de su refinado gusto musical, las composiciones juguetonas y ocasionalmente escandalosas de Mozart siguen siendo un aspecto fascinante de su legado. Número 15. El faraón Pepe II y su aversión por los insectos. El imperio egipcio es uno de los más grandes de la historia de la humanidad, donde los faraones ejercieron un poder sin parangón, lo que llevó a que algunas de sus acciones rozaran la locura. Pepi II comenzó su reinado como faraón de la Biuji dinastía del antiguo reino de Egipto a la tierna edad de 6 años, ocupando el lugar de su hermano mayor Marenra. Pepi II ostenta el récord de ser el monarca que más tiempo reinó, pues las fuentes indican que lo hizo durante 94 años. Más allá de su extenso reinado, Pepi II es recordado por algunas acciones peculiares. Las cartas que se conservan revelan que pidió a Harkuf, gobernador de Asuán, que capturara a un pigmeo bailarín para entretener a la corte durante las expediciones a Nubia. Asimismo, a Pepi II no le gustaban nada las moscas, por lo que supuestamente pidió a sus esclavos que se cubrieran de miel. De este modo, actuaban como trampas para moscas, alejándolas de él y atrayéndolas hacia sus propios cuerpos cubiertos de miel. Curiosamente, no todos los egipcios compartían el desdén de Pepi II por las moscas. Algunos veneraban al insecto por su rapidez e inquebrantable persistencia, símbolo de tenacidad. Los soldados que mostraban estas cualidades en el campo de batalla eran honrados con premios de oro a las moscas.
El significado simbólico de las moscas se extendió a la fabricación de amuletos con diversos materiales como oro, plata, hueso, lapislázuli, loza, cornalina y amatista. Se creía que un amuleto de mosca protegía de las picaduras de insectos o ahuyentaba a las moscas, lo que suponía una alternativa más refinada al amuleto de Pepi II. Número 14. La guerra del Papa contra los gatos. La religión es un aspecto complejo e intrigante de nuestro mundo actual, pero hubo un tiempo en que las creencias religiosas dieron un giro inesperado, casi causando una pandemia. En 1227, el Papa Gregorio IX tomó el timón de la Iglesia Católica. Sostenía la creencia de que los gatos eran portadores de una esencia demoníaca, lo que le llevó a desconfiar de estas gentiles criaturas. De hecho, llegó a abogar por su exterminio. Utilizando su inmensa influencia sobre el público, Gregorio IX consiguió convencer a la gente de que era necesario deshacerse de los gatos. A medida que la plaga se desarrollaba durante su reinado, se convencía aún más de lo acertado de sus acciones. El Papa atribuyó la plaga a la ira del diablo. Enfadado por su cruzada contra los gatos, confiado en su causa, Gregorio IX incrementó sus esfuerzos para eliminar a los gatos y reducir la dependencia pública de los animales domésticos. Los gatos negros, considerados encarnaciones del diablo, se enfrentaron a una ira particular. Irónicamente, los científicos de la época descubrieron que la peste estaba causada por las pulgas del pelaje de ratas y ratones. Los gatos, depredadores naturales de los roedores, habrían mantenido controlada su población. Sin embargo, las acciones del Papa condujeron inadvertidamente a que las pulgas se multiplicaran libremente, aumentando el peligro de la peste. Número 13. La incubadora de Martin Caunay. En el panorama médico contemporáneo, las incubadoras son herramientas indispensables en los hospitales, especialmente para el cuidado de los bebés nacidos prematuramente. Estos dispositivos que salvan vidas tienen su origen en los esfuerzos poco convencionales del médico Martin Caunay. Martin Caunay, médico estadounidense que en 1897 fue aprendiz del Dr. Pierre Constant Boudin, pionero de la medicina neonatal moderna, introdujo en el mundo el concepto de incubadora. A pesar de enfrentarse a la resistencia de la comunidad médica, los médicos dudaban debido a la elevada tasa de mortalidad de los bebés prematuros y al considerable coste de producción de una incubadora, aproximadamente $75. En aquella época, Martin, impulsado por su experiencia personal, ya que había utilizado una incubadora para salvar a su propia hija, preveía la aceptación mundial de su innovadora tecnología. Para financiar su trabajo, Martin organizó exposiciones en Coney Island, mostrando bebés prematuros en incubadoras, captando la atención y la generosidad del público. A pesar de haber salvado entre 6.507 niños a lo largo de su carrera, Martin recibió críticas por carecer de educación formal y acusaciones de inhumanidad hacia los bebés utilizados como objetos de exposición. Se inspiró en una incubadora de huevos de gallina que había visto en una exposición agrícola. Adaptando el concepto al uso humano, construyó una caja de plexiglás con un tubo de oxígeno conectado. Mediante la regulación de la temperatura, la humedad y los niveles de oxígeno, Martin consiguió resultados notables, ofreciendo a los bebés prematuros una oportunidad de vida y un futuro prometedor. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 12. Las atrocidades cometidas por Bélgica en el Estado Libre del Congo. Entre 1885 y 1908, el Estado Libre del Congo, actual República Democrática del Congo, fue testigo de un brutal periodo de expansión colonial bajo el rey Leopoldo II de Bélgica. A pesar de no haber pisado nunca la tierra, Leopoldo gobernó el Congo como su feudo personal, orquestando un reino de terror que causó la muerte de millones de congoleños. Leopoldo pretendía extraer el máximo de riqueza, especialmente caucho y marfil, imponiendo un despiadado sistema de trabajos forzados. Hombres, mujeres y niños congoleños eran obligados a recolectar caucho en condiciones inhumanas, enfrentándose a castigos como la flagelación y la mutilación por no cumplir las cuotas.
A pesar de una campaña de propaganda que presentaba su gobierno como benévolo, la realidad era una pesadilla distópica de explotación, violencia y abusos generalizados de los derechos humanos. La tasa de mortalidad se disparó debido al exceso de trabajo, el hambre y las enfermedades, lo que provocó un importante descenso de la población. El horror no terminó hasta 1908, cuando la presión internacional, impulsada por activistas como Edmund Dean Morel y Roger Casement, obligó a Bélgica a anexionarse el territorio, poniendo fin al dominio personal de Leopoldo. Sin embargo, el daño fue irreversible. El Congo quedó marcado, su pueblo victimizado y sus recursos esquilmados. Número 11. La historia de las prótesis dentales. Tratar los problemas dentales hoy en día es pan comido gracias a la disponibilidad de prótesis dentales en las clínicas médicas. Sin embargo, no muchos conocen la intrigante y, en cierto modo, espeluznante historia de las prótesis dentales. Retrocedamos hasta el año 700 a.C., cuando los etruscos del norte de Italia fabricaron las primeras dentaduras postizas a partir de dientes humanos o de animales. Aunque estas primeras dentaduras no eran duraderas y se deterioraban con rapidez, eran fáciles de fabricar y siguieron siendo el estándar hasta el siglo XVII. Durante este periodo, los materiales de las dentaduras dieron un salto adelante con la introducción del marfil de morsa, elefante e hipopótamo. Sin embargo, con el paso del tiempo, volvieron a producirse cambios. A principios de la década de 1770, los dentistas franceses, descontentos con el marfil, apostaron por las dentaduras incorruptibles de porcelana. Cada diente estaba meticulosamente pintado a mano para parecerse a los dientes naturales. Pero estas dentaduras eran quebradizas, carecían de estética y se encogían al coserlas. Mientras que la porcelana pretendía ofrecer un material más duradero y estéticamente agradable. Los dientes humanos, a menudo conocidos como dientes de Waterloo, seguían siendo muy demandados, recogidos de hasta 50. Soldados muertos tras la batalla de Waterloo de 1815, estos dientes se fijaban a una base de marfil. Además de los dientes de Waterloo, se extraían dientes humanos de criminales ejecutados o los vendían los pobres desesperados que buscaban ganar algo de dinero. En 1820, Claudius Ash, orfebre y platero inglés, perfeccionó el proceso montando dientes de porcelana sobre placas de oro de 18 quilates con resortes y rótulas de oro. Estas nuevas dentaduras eran superiores tanto estética como funcionalmente, aunque notoriamente difíciles de limpiar. Mientras tanto, las bases de las dentaduras se mejoraron en 1850 con la introducción de la vulcanita, una forma de caucho duro en el que se fijaban los dientes de porcelana. En el siglo XX, la resina acrílica y otros plásticos se convirtieron en los materiales preferidos para las dentaduras postizas. Número 10. Sombras de la muerte. La Segunda Guerra Mundial, el acontecimiento más devastador y decisivo de la historia de la humanidad, dejó una huella indeleble no solo por el conflicto en sí, sino también por sus inquietantes secuelas. El curso de la guerra dio un giro sombrío cuando el ejército de Estados Unidos desplegó bombardeos atómicos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En medio de las catastróficas secuelas, los residentes locales se enfrentaron a un fenómeno escalofriante y espeluznante, la aparición de sombras negras grabadas en las superficies por la intensa luz de la explosión nuclear. Estas inquietantes siluetas captaban los contornos de personas, objetos y escenas arrasados por la explosión. Niños con sus bicicletas, parejas con sus coches. Estos restos espectrales, conocidos como las sombras de los muertos, son un triste recordatorio del poder destructivo desatado sobre Hiroshima y Nagasaki. Científicamente, se cree que estas sombras son el resultado de la intensa radiación de luz durante la explosión nuclear, similar a la formación de una sombra normal, en la que un objeto obstruye la radiación para que no llegue a la superficie que hay detrás de él. En la estela de las explosiones atómicas, la radiación fue tan intensa que alteró el color y las propiedades de muchas superficies. Las personas desprotegidas que se encontraban dentro del radio de radiación sufrieron quemaduras graves, dejando tras de sí sombras sin quemar.
Aunque algunos de estos individuos sobrevivieron inicialmente, sucumbieron a sus heridas y quemaduras con el paso del tiempo. Han transcurrido casi 80 años desde el trágico suceso. Sin embargo, las sombras perduran como un recordatorio perpetuo de las terribles consecuencias de la guerra. Número 9. El muñeco parlante de Thomas Edison. Thomas Edison, célebre inventor y empresario estadounidense, fue aclamado por sus numerosas contribuciones a la tecnología. Con la asombrosa cifra de 1.093 patentes en Estados Unidos y más de 3.000 a escala internacional, Edison dejó una huella indeleble en la innovación. Entre sus muchos logros, fue pionero en la creación del fonógrafo, un dispositivo revolucionario para grabar y reproducir sonido. El impacto de Edison se extendió a las mejoras en el teléfono y el telégrafo, el desarrollo de una lámpara incandescente de éxito comercial y la introducción de la palabra hola al comienzo de las conversaciones. Sin embargo, incluso una luminaria como Edison se enfrentó a reveses comerciales, y uno de los más notables fue la aventura de los espeluznantes muñecos fonográficos. En 1887, Edison concibió una muñeca original, una niña de 22 pulgadas con un fonógrafo extraíble en miniatura que reproducía canciones infantiles. En 1890, la empresa de Edison perfeccionó la muñeca y la lanzó a la producción en serie. El juguete era revolucionario, con unas dimensiones compactas y un fonógrafo que permitía a los niños escuchar poemas. Para activar el mecanismo, el niño giraba una manivela situada en la espalda de la muñeca y sonaban las encantadoras melodías. A pesar de la promesa inicial de esta innovadora creación, la realidad pintaba un panorama distinto. El proceso de desarrollo duró varios años, pero la ventana de ventas fue decepcionantemente breve, pues solo duró 6 semanas. El muñeco fonógrafo de Edison fracasó comercialmente debido a lo engorroso que resultaba girar una manivela para activar el canto. Además, los discos de cera en forma de anillo se desgastaron, agrietaron y deformaron rápidamente. La voz del muñeco, pensada para deleitar, tuvo el efecto contrario, infundiendo miedo a los niños y pareciendo más adecuada para la atmósfera espeluznante de las películas de terror modernas. Número 8. La historia de la bandera estadounidense. La bandera de Estados Unidos, ampliamente reconocida en todo el mundo, encierra una notable historia sobre su creación. La icónica bandera de las barras y estrellas fue obra del diseñador estadounidense Robert Heft, nacido en 1942 en Saginaw, Michigan, y criado en Lancaster, Ohio, por sus abuelos. Tras el divorcio de sus padres, durante su época en la escuela primaria, el profesor de historia americana de Robert, Stanley Pratt, asignó un proyecto a la clase, retándoles a expresar su amor y respeto por la historia. Robert, de 17 años, decidió rediseñar la bandera estadounidense, imaginando una bandera con 50 estrellas en previsión de que Alaska y Hawái se unieran a la Unión. A pesar de su previsión creativa, Robert recibió una decepcionante calificación de suspenso por su proyecto. Sin desanimarse, Robert propuso un trato a su profesor, sugiriéndole que si su diseño de bandera era adoptado por el Congreso de los Estados Unidos, recibiría una nota más alta. En aquella época, Estados Unidos estaba formado por 48 estados, y el profesor consideró un error que Robert incluyera 50 estrellas. Contribuyendo a la baja calificación, la perseverancia de Roberts le llevó a presentar su diseño de bandera al presidente Dwight Eisenhower. Sorprendentemente, el proyecto del colegial obtuvo la aprobación, destacando entre más de 1.500 diseños. El 4 de julio de 1960, que casualmente es el día de la independencia de Estados Unidos, la bandera fue adoptada oficialmente como emblema nacional, luciendo ahora con orgullo 50 estrellas. De vuelta al Instituto de Lancaster, Robert vio cómo su profesor cumplía la promesa y subía la nota del proyecto, que una vez fue desestimado, marcando un momento crucial en la evolución de la bandera estadounidense. Número 7. El estudio de las de Tuskegee. Pocos experimentos en la historia de la medicina rivalizan con la notoriedad del estudio sobre las Tuskegee.
Iniciado en 1932 por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, este estudio pretendía observar la progresión natural de la sífilis no tratada en hombres afroamericanos. En Tuskegee, Alabama, se inscribieron más de 600 aparceros empobrecidos, de los que aproximadamente 2/3 tenían sífilis. Sorprendentemente, se les ocultó el diagnóstico y se les hizo creer que estaban recibiendo tratamiento para la mala salud, un término local para diversas dolencias. En realidad, nunca se les administró ningún tratamiento significativo. Incluso tras el descubrimiento de la penicilina en la década de 1940, un remedio probado y eficaz contra la sífilis, se negó deliberadamente el antibiótico a los sujetos, lo que garantizó la progresión desenfrenada de la enfermedad. En consecuencia, muchos hombres sufrieron desenlaces fatales, desarrollaron graves problemas de salud y transmitieron la enfermedad a sus cónyuges e hijos. El estudio de la sífilis de Tuskegee persistió hasta 1972, cuando la exposición mediática le puso fin, concluyendo así 4 décadas de engaño médico. Este oscuro capítulo dejó una huella indeleble en la investigación médica, provocando cambios significativos en las directrices éticas y el establecimiento de juntas de revisión para salvaguardar a los sujetos humanos. Número 6. Las vidrieras de las iglesias. Al entrar en una iglesia antigua, se sentirá inmediatamente cautivado por las vibrantes vidrieras que adornan sus paredes. Estas intrincadas piezas no solo muestran atractivos diseños, sino que también representan obras de arte, como el mural de Leonardo da Vinci titulado La Última Cena y acontecimientos históricos de la Biblia. ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el fascinante proceso de creación de estas fascinantes obras de arte en vidrio? La mayoría de estas imágenes se elaboran con vidrieras, un tipo único de vidrio que se originó en el siglo VI. En 1112, un monje alemán documentó en su diario el meticuloso proceso de producción de un vidrio vibrante y hermoso. La producción comienza incorporando materiales como carbonato potásico y arena, que luego se procesan a altas temperaturas para dar al vidrio sus tonalidades únicas. Durante el proceso se añaden óxidos metálicos. Una vez que el vidrio adquiere su forma final, se somete a un proceso de pintura a mano. La mezcla de pintura incluye cobre y plomo, junto con una pequeña cantidad de orina que sirve de diluyente para los óxidos metálicos. Esta inusual adición mejora su fusión con el vidrio durante la cocción, garantizando el impecable resultado de la meticulosa artesanía del artesano. Número 5. James Jameson y su fascinación por el... Aunque muchos de nosotros apreciamos el whisky Jameson por su rico sabor, la historia de uno de los miembros de su familia fundadora es realmente estremecedora. James Jameson, bisnieto del ilustre John Jameson, fundador de la Whisky Company en 1780, no era solo un heredero de la fortuna, sino también un aventurero. Con abundantes riquezas a su disposición, James se embarcó en una expedición a África Central en 1888. Acompañado por exploradores de renombre en el Congo, James cometió un acto atroz que sigue horrorizando. Los detalles de este suceso varían ligeramente según la fuente. Jameson, su esposa y un traductor ofrecieron relatos diferentes. Sin embargo, todos coinciden en que James comandaba la retaguardia de las expediciones en una región conocida por el canibalismo. Sorprendentemente, expresó su deseo personal de presenciar el canibalismo de los lugareños y, al parecer, pagó 6 pañuelos por una esclava de 10 años. Trágicamente, fue atada a un árbol y ofrecida como alimento a los animales que residían en aquella región. James no solo observó, sino que fue más allá, utilizando acuarelas para esbozar el truculento suceso. Mientras tanto, Jameson falleció en agosto y unos años más tarde, las acusaciones contra él salieron a la luz, revelando un acto que la compañía de whisky había tratado de ocultar cuidadosamente. La esposa de Jameson y los periodistas publicaron una carta en la que él negaba las acusaciones, alegando que se trataba de calumnias. Según él, fue testigo accidental de la brutalidad de los caníbales al perder una apuesta contra un árabe que sostenía que la gente del Congo carecía de humanidad. Sin embargo, otros presuntos participantes en el crimen confesaron los horribles sucesos, arrojando luz sobre la culpabilidad de Jameson
y su inquietante fascinación por el canibalismo. Número 4. Libros en encuadernación de cuero natural. Hoy en día, las posibilidades de encontrar un libro con encuadernación de cuero natural en una biblioteca o librería son escasas. Si tropieza con uno, lo más probable es que sea de material sintético. Sin embargo, los libros encuadernados en piel auténtica existieron, y en el pasado esta piel no solo era auténtica, sino asombrosamente natural. En un oscuro capítulo de la historia, la piel humana se utilizaba para encuadernar zapatos y libros, una truculenta verdad que pocos quieren reconocer. Esta práctica, conocida como bibliopogía antropodérmica, consistía en utilizar piel humana para encuadernar libros. Aunque esta técnica no se emplea hoy en día, fue popular entre los siglos XVII y XIX y estaba estrechamente relacionada con la espantosa práctica del curtido de la piel humana. Tras diseccionar el cuerpo de un donante, el proceso de producción de cuero para cubiertas de libros se parecía mucho a los métodos modernos de trabajo con piel animal. La principal diferencia era que se utilizaba carne humana en lugar de pieles de animales. Las encuadernaciones de cuero natural se hacían con la piel de criminales y convictos ejecutados, suponiendo que ya no les servía para nada. Sorprendentemente, algunos libros con encuadernaciones tan singulares siguen en circulación, lo que añade un elemento innegable y espeluznante. Es escalofriante imaginar las reacciones de los individuos si fueran conscientes de que sus cuerpos y su piel serían reutilizados para encuadernar libros. Número 3. La masacre china en Estados Unidos. En la fatídica noche del 24 de octubre de 1887, se produjo en el corazón de Los Ángeles uno de los disturbios raciales terribles de la historia de Estados Unidos. Más de 500 residentes, alimentados por una ola de sentimiento antichino, irrumpieron en el barrio chino de la ciudad, creando una noche de violencia y caos. Al final de aquella inquietante noche, 19 inmigrantes chinos habían perdido la vida, brutalmente apresados por la turba enfurecida. El catalizador de este terrible suceso fue una disputa entre facciones chinas que provocó accidentalmente la muerte de un hombre blanco, Robert Thompson. La noticia corrió como la pólvora, agravando las tensiones raciales y desencadenando un violento estallido. A medida que se corría la voz de la revuelta, la turba crecía, atrayendo a personas de diversos ámbitos, incluidos empresarios, obreros e incluso agentes de la ley que habían jurado proteger a los residentes de la ciudad. La brutalidad de la turba no tuvo límites. Se saquearon casas y negocios chinos y se arrastró a sus habitantes por las calles. 15 víctimas murieron ahorcadas en horcas improvisadas y sus cuerpos sin vida quedaron colgando como escalofriante testimonio de la barbarie de la noche. Cuando finalmente se calmó el caos, casi todos los residentes chinos habían sido expulsados, dejando Chinatown en ruinas. Sin embargo, las secuelas de la masacre fueron tan estremecedoras como el propio suceso. A pesar de la violencia generalizada y los saqueos, solo 10 hombres fueron juzgados, acusados de homicidio. En un giro decepcionante pero nada sorprendente, los 10 fueron absueltos debido a una laguna legal que permitía desestimar testigos chinos por motivos raciales. Por lo tanto, nadie tuvo que rendir cuentas por las atrocidades de la noche y la masacre fue desapareciendo de la memoria pública. Número 2. Los juicios por brujería en Europa. Del siglo XV al XVIII, Europa se vio sumida en un frenesí de caza de brujas, un alboroto alimentado por el miedo, la superstición y el fervor religioso. Los juicios por brujería marcaron una serie de procesos y persecuciones en los que los individuos se enfrentaban a acusaciones de brujería, a menudo basadas en pruebas endebles o inventadas. Esta época, conocida como los tiempos de la quema o la gran caza, fue testigo de entre 40 y 60 ejecuciones, la mayoría de ellas de mujeres. Las acusaciones de brujería se convirtieron en una herramienta para controlar y reprimir a quienes desafiaban las normas sociales o eran vistos como una amenaza para el orden establecido. Las condenas solían ser el resultado de la tortura para obtener confesiones forzadas de asociación con el diablo, práctica de magia dañina o asistencia a aquelarres. Los acusados se enfrentaban a destinos sombríos.
quemados en la hoguera, ahorcados o ahogados. Los juicios de brujas representan un capítulo sombrío de la historia europea. Reflejo de un clima de profundo miedo y misoginia, son un crudo recordatorio de los peligros de la histeria colectiva, la injusticia judicial y los trágicos resultados de un pánico social desenfrenado. Número 1. La historia de Minnie Dean. Las niñeras y cuidadoras desempeñan un papel crucial en la vida de las familias, a las que a menudo confían el cuidado de niños que nunca han conocido. Sin embargo, la escalofriante historia de Minnie Dean podría hacerle replantearse su confianza en estos cuidadores. Wilhelmina Dean, conocida como Minnie, tiene el triste honor de ser la única mujer en la historia de Nueva Zelanda. A mediados del siglo XIX, Minnie y su marido se enfrentaban a problemas económicos, lo que les llevó a trasladarse a Winton, mientras su marido cuidaba de los cerdos. Minnie asumió el papel de niñera, ofreciendo sus servicios para cuidar a niños no deseados a cambio de una remuneración. En esta época, los partos fuera del matrimonio se consideraban vergonzosos, lo que llevó a la creación de granjas de bebés donde las mujeres podían buscar ayuda discretamente. Minnie Dean cuidó en varias ocasiones de 3 a 9 niños. Dadas las altas tasas de mortalidad infantil de la época, la muerte de varios niños a cargo de Minnie no levantó sospechas en un principio. Aunque las investigaciones policiales no hallaron pruebas criminales, la opinión pública empezó a cambiar y a acusar a Minnie de haber obrado mal en relación con los niños fallecidos. En 1889, un bebé de 6 meses bajo el cuidado de Minnie falleció, seguido de la muerte de otro niño. Las autoridades, obligadas a investigar, indagaron en las condiciones en que se mantenía a los niños. Aunque los delitos cometidos por mujeres no eran infrecuentes y a menudo eran objeto de sensacionalismo, demostrar la implicación de Minnie resultó todo un reto para la policía. En 1895, una detención temporal y el registro de la casa de Minnie revelaron un horroroso enterramiento de los de 3 niños en el jardín. Las pruebas apuntaban a que uno de los niños había sido con medicamentos, mientras que otro había sido manipulado. Sorprendentemente, muchos padres habían confiado sus hijos a Minnie, asegurando sus vidas por una suma considerable. A pesar de los intentos de su abogado por demostrar su inocencia, argumentando que escondió los crímenes por miedo y desconfianza, el tribunal declaró a Minnie culpable. El 12 de agosto de 1895 fue ejecutada. Hoy, Minnie Dean sigue siendo una figura inquietante en el folclore neozelandés, su nombre grabado para siempre en la historia como uno de sus capítulos más trágicos y vergonzosos.